Hace unos 1000 años, una sangrienta lucha por el control del lugar más sagrado del mundo soportó alrededor de 200 años de Guerra Santa. Fue un conflicto que vería el surgimiento de una orden militar religiosa que proporcionaba protección a los peregrinos cristianos. Algunos los consideraban héroes, pero a pesar de ello, con el tiempo fueron acusados de corrupción y blasfemia. También decían que tenían relaciones homosexuales y que escupían en la cruz. Eran llamados herejes y que adoraban a una cabeza. Nuevas evidencias sugieren que podría ser la más sagrada de todas las reliquias. La cabeza se describió de diferentes maneras, como la de un hombre decapitado, con barba y cabello largo. Durante siglos se pensó que llevaban a cabo un culto siniestro, y sus lugares sagrados estaban envueltos de simbolismos místicos y rituales. ¿Los caballeros templarios eran enemigos del cristianismo o víctimas de un cínico proselitismo? Tiene que haber una explicación. Los templarios tenían su propósito, pero luego cayeron porque se decía que eran pecadores. Lugares sagrados. Templarios. Jerusalén, venerada por 3 de las religiones más importantes del mundo: el judaísmo, el islam y el cristianismo. Es una ciudad cuyas antiguas murallas albergan uno de los lugares sagrados más disputados del mundo. En una de las colinas de la ciudad vieja se encuentra el Monte del Templo. Según la creencia judía, este era el antiguo emplazamiento del Templo de Salomón y el lugar donde se guardaba un poderoso objeto sagrado, el Arca de la Alianza. Era el santuario más venerado, pero fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Sigue siendo un lugar de gran misterio. Hace unos 900 años se convirtió en la sede de una nueva orden de monjes guerreros, los Caballeros Templarios. Desde esa base se transformaron en la orden religiosa y militar más rica y poderosa de la historia. Hoy los podríamos comparar con los SEALs o con las fuerzas especiales. En los siglos XII y XIII eran considerados como la fuerza de combate más elitista de Europa. Los templarios se encargaron de proteger el Santo Sepulcro tras la conquista de Jerusalén. A poca distancia del Monte del Templo se encuentra la iglesia del Santo Sepulcro. Fue fundada en el siglo IV después de Cristo, en el lugar donde muchos cristianos creen que fue crucificado Jesús de Nazaret. Pero esta inmensa rotonda abovedada eclipsa un sitio sagrado de mayor importancia: el Santo Sepulcro, la tumba de la que se dice que Jesús resucitó 3 días después de su muerte. Tiene un significado inmenso para todos los cristianos. Jerusalén debía ser el núcleo del mundo y como tal se representaba en los mapas. Era el centro de la fe cristiana, santificado por la vida de Cristo, su crucifixión y su resurrección. Durante más de 1600 años, los peregrinos cristianos han venido a este santuario. Sin embargo, en el 637 después de Cristo, lo hacían arriesgándose a ser perseguidos y asesinados. Ese año los musulmanes conquistaron Jerusalén, quemaron la iglesia del Santo Sepulcro y la convirtieron en una mezquita. Unos siglos después, los ejércitos del mundo cristiano se propusieron recuperarla. En 1095, el Papa Urbano II dio su bendición a una guerra santa conocida como la Primera Cruzada.
Fue un hecho único y sin precedentes el que un gran ejército partiera desde Europa, atravesara el Mediterráneo hacia Tierra Santa, declarando la guerra a los musulmanes. Durante años, 70.000 caballeros y soldados cristianos emprendieron una campaña sangrienta. Los enemigos estaban divididos y desorganizados. Los cruzados avanzaron implacables. En 1099 recuperaron Jerusalén y masacraron a la población musulmana y judía. Los primeros cruzados asumieron el control de Jerusalén. El Islam quedó dividido y bastante desconcertado por lo ocurrido. Nuevamente la iglesia del Santo Sepulcro, el sitio más sagrado del cristianismo, estaba en manos cristianas. Cuando los peregrinos procedentes de Europa empezaron a llegar a Tierra Santa, los cruzados establecieron 4 grandes asentamientos para proteger la ruta de peregrinación: Edesa, Antioquía, Trípoli y Jerusalén. Construyeron docenas de castillos para gobernar el territorio conquistado. Jerusalén albergó la orden religiosa militar más poderosa y controvertida que el mundo ha conocido. A pesar de la presencia de los ejércitos cruzados, aumentaron los ataques a los peregrinos. La situación hacía difícil la seguridad. Los peregrinos eran atacados constantemente por bandidos. Algunos de los que iban a Jerusalén en peregrinación decidieron que lo que el reino necesitaba no era solo oraciones, sino protección. En 1119, peregrinos que se dirigían a Jerusalén fueron masacrados. Europa estaba indignada. Los cruzados temían que si no actuaban, todos los logros conseguidos serían en vano. Ese mismo año, 9 caballeros cruzados, liderados por el noble francés Hugo de Payán, se comprometieron a proteger a los peregrinos. Los templarios surgieron tras la primera cruzada. Existía un problema en cuanto a la protección de los peregrinos, que por supuesto llegaban en gran número a Jerusalén a raíz del éxito de la primera cruzada. Pero los templarios estaban bien organizados para proporcionar protección. Establecieron su cuartel general aquí, en la mezquita Al-Aqsa, en el Monte del Templo. Durante años, este sería el centro de poder de los caballeros, sus cuarteles militares y religiosos. Hay quien cree que este era el sitio original del Templo de Salomón. Durante siglos, eruditos cristianos han especulado sobre su propósito místico. Los caballeros estaban fascinados por este lugar, tanto que se llamaron a sí mismos la Orden de los Pobres Compañeros de Cristo y del Templo de Salomón, que finalmente quedó reducido a caballeros templarios. En el recinto más sagrado de la ciudad más sagrada del mundo, los templarios controlaban un legado que se remontaba a la época del rey Salomón. Eran miles de años de conocimiento espiritual y arcano de esta parte de Oriente, África y Asia,
una gran casa de tesoros espirituales de la que los templarios tenían la llave. 10 años después de su fundación, los templarios fueron respaldados por la Iglesia en el Concilio de Troyes. Se les otorgó un estatus especial y la libertad de moverse por Europa sin restricciones. Bernardo de Claraval, uno de los principales líderes eclesiásticos de la época, dictó la regla primitiva, que describía cómo debía comportarse el buen caballero templario. Hacían votos de pobreza, castidad y obediencia, y no estaba permitido jugar, blasfemar ni emborracharse. Las ceremonias y los rituales de la orden estaban envueltos en secretismos. Rápidamente empezó a crecer en tamaño y poder. En 1139, el Papa otorgó a los templarios numerosos y exclusivos privilegios. A partir de entonces, la orden estuvo sujeta al Papa y solo al Papa. Tardaron entre 50 y 70 años hasta convertirse en la orden militar y religiosa más rica de Europa. Tenían un fuerte apoyo moral por parte de las principales figuras de la Iglesia, pero por supuesto no era suficiente. También necesitaban apoyo financiero. Y para eso siempre podían contar con la ayuda de la nobleza local. Sin embargo, el cometido de la orden era muy diferente al de otros monjes cristianos. El deber principal de los caballeros era luchar. Eran muy disciplinados y totalmente dedicados al arte de la guerra, los guerreros de élite de su época. A diferencia de otros ejércitos del siglo XII, los templarios eran una fuerza disciplinada, que entrenaba y luchaba. Eran los primeros en llegar y los últimos en abandonar la lucha. En el apogeo de la orden había entre 15.000 y 20.000 templarios. Entre ellos 2.000 caballeros, cuya marca distintiva era una túnica blanca con una cruz roja que llevaban sobre la armadura. Estaban a la vanguardia de la guerra entre los cruzados y los ejércitos musulmanes que a estas alturas habían declarado la yihad contra los invasores cristianos. Los templarios eran las tropas de choque de la cruzada. Tenían prohibido retirarse de la batalla a menos que fueran superados 3-1. Eran muy admirados, también por sus enemigos, los musulmanes. El sultán Saladino ejecutaba a todos los que capturaba, porque sabía que eran hombres que nunca se rendían. Solo en el siglo XII murieron cientos de templarios en batalla, pero un flujo constante de nuevos reclutas llegaba para reemplazarlos. El papel de los templarios era irrumpir a través de las líneas enemigas con el ejército principal, y para hacerlo empleaban una temible maniobra llamada carga frontal. Aprovechaban su altura, su velocidad y el poder de una apretada formación de caballeros fuertemente armados, dispersando por completo la formación enemiga. Los soldados de infantería que los seguían podían enfrentarse a un enemigo que ya estaba agotado y confundido. En 1177, en la batalla de Montgisard, unos 400 caballeros y unos miles de soldados de infantería lograron derrotar a un ejército de más de 26.000 soldados. Los templarios desempeñaron un papel fundamental en esa victoria. Sus grandes habilidades en combate y su experiencia táctica impidieron temporalmente que Jerusalén cayera en manos del gran caudillo musulmán Saladino. A medida que los templarios crecían en poder e importancia, iban tomando posesión de otros lugares en toda Tierra Santa.
En Israel, a orillas del mar Mediterráneo, se encuentra la ciudad de Acre, un puerto estratégico de vital importancia en el tiempo de las cruzadas. Esta imponente ciudadela está construida en el sitio de una antigua fortaleza. Queda poco de la fortaleza templaria de Acre, pero a finales del siglo XX descubrieron un túnel secreto que unía la fortaleza con el puerto de la ciudad. La construcción muestra lo mejor de la ingeniería de los templarios. Este estratégico pasaje subterráneo pudo haber sido diseñado como ruta de escape. Y tal vez los templarios lo usaron para sacar sin ser vistos ciertos objetos de Tierra Santa. Porque la guerra entre el cristianismo y el islam no comenzó ni terminó aquí. También se luchaba en Europa. Las operaciones de los templarios se extendieron mucho más allá. La orden adquirió grandes extensiones de tierra en todo el continente, fundando ramas locales que llamaban comandancias. También establecieron sitios sagrados, iglesias en las que podían celebrar ceremonias secretas. Uno de ellos fue fundado en el nuevo Reino de Portugal, donde los cristianos estaban en guerra con los musulmanes invasores del norte de África. Como siempre, los templarios estaban al frente de la batalla. En la ciudad portuguesa de Tomar, construyeron en lo alto de una colina el convento de Cristo. Los caballeros hicieron pleno uso de la experiencia militar adquirida en Tierra Santa y construyeron una torre central rodeada por un alto muro y torres redondas resistentes al asedio. Las torres permitían una defensa de 360 grados. Eran una innovación militar que solo se veía en las fortalezas como la de Jerusalén. En el centro del complejo construyeron una magnífica iglesia redonda conocida como la charola o la girola. Con las fuerzas musulmanas concentradas a las puertas de la ciudad, esta iglesia servía como recordatorio de por qué estaban luchando. La construcción fue supervisada por un templario portugués llamado Waldim Pais. Después de pasar 5 años en Tierra Santa, estaba impregnado de todo el misticismo y el conocimiento esotérico de los templarios. Regresó para construir una pequeña Jerusalén en su tierra natal. Es el caballero templario más importante en la historia de Portugal y tal vez uno de los más importantes en toda la historia de los templarios. Se cree que en Tierra Santa adquirió grandes y muchos conocimientos. Algunos dicen que de ocultismo. La influencia del misticismo oriental es evidente en el convento de Cristo. La girola fue copiada de la que había en la rotonda de la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Pero hay algo aún más intrigante en esta iglesia. La rotonda es un octágono, tiene 8 lados, y esto en sí mismo tiene un significado sagrado. Porque el número 8 reaparece una y otra vez en los sitios templarios de Tomar. A poca distancia del convento de Cristo se encuentra la iglesia de Santa María do Olival. Este es el lugar de reposo final de los templarios de Portugal. En otros tiempos, en esta iglesia había muchos objetos y símbolos templarios. Cuando se renovó, la mayoría de estos símbolos fueron retirados. Pero aún se pueden ver algunos. En esta iglesia abunda la numerología sagrada. 8 escalones descienden desde la entrada principal. 8 columnas separan la nave central de los pasillos laterales. Hay debates en cuanto al número 8, pero de hecho representa el número de la vida eterna. El número 8 era el centro de los rituales de la orden. El juramento hecho por los iniciados contenía 8 artículos, y un templario declarado culpable de pecado venial sufría 8 días de penitencia.
Pero más que nada, el número 8 significa creación y destrucción, en recuerdo del Templo de Salomón, que fue construido y destruido 2 veces. Y en lo alto de la nave hay otro poderoso símbolo. El pentagrama está asociado con el sello de Salomón, un anillo mítico con poderes mágicos que Dios entregó al antiguo rey bíblico. El pentagrama es uno de los símbolos más importantes de la iglesia de Santa María do Olival, porque evoca la relación de los templarios con Salomón. Aquí, a unos 4.000 kilómetros de Tierra Santa, los templarios mantenían un vínculo vital con el Templo de Salomón. Quizá el secreto de su éxito residía en el conocimiento místico que habían descubierto allí, una comprensión de las matemáticas sagradas o algo aún más misterioso. Cualquiera que fuera la razón, los templarios eran cada vez más poderosos y ricos, más allá de lo imaginable, y no solo en Tomar, sino en toda la Europa occidental. Aquí, en Crescent Temple, Inglaterra, aún sobreviven los restos de una de sus fincas. Estos inmensos graneros son testimonio de la magnitud de la riqueza de los templarios. A mediados del siglo XIII, los templarios eran los terratenientes más ricos en comparación con otras órdenes religiosas y militares de Europa. En Inglaterra poseían algo más de 26.000 hectáreas. Crescent Temple era una de las primeras fincas de los templarios. En ese momento tenían unas 280 hectáreas de terreno cultivable. También tenían extensos pastizales suficientes para alimentar a más de 1.000 ovejas. Los templarios dividieron el terreno en parcelas, por las que sus inquilinos pagaban un alquiler anual, una importante fuente de ingresos para la orden. El Papa había liberado a la orden del pago de impuestos y del control estatal. Esto permitió a los templarios establecer un monopolio financiero. Aunque habían hecho voto de pobreza, administraban los bienes de los nobles cruzados y los peregrinos. Tal vez los templarios fueron la primera corporación financiera multinacional o internacional. Los caballeros templarios eran más ricos y más poderosos que muchos reyes y príncipes. Pero eso sembró las semillas de su caída. Tarde o temprano, su riqueza provocaría la envidia de los que estaban en el poder. Los templarios habían reunido un gran tesoro de conocimientos arcanos y reliquias antiguas y se creía que incluso tenían el Santo Grial, la copa que supuestamente utilizó Jesús en la Última Cena. Y algunos creían que la orden monástica más famosa de la Edad Media debía su éxito a una fuerza oscura y enigmática. Se decía que a puerta cerrada celebraban iniciaciones perversas y rituales blasfemos, y que esos caballeros cristianos aparentemente heroicos eran en secreto herejes anticristianos. Todo esto llegó a su fin súbita y dramáticamente. Unos 200 años después de su fundación, los templarios fueron arrestados. Muchos caballeros y hermanos fueron interrogados y toda la orden fue aplastada. En la Torre de Londres y en otros sitios de Europa, confesaron prácticas muy controvertidas. ¡Habla! ¡Confiesa lo que has hecho! ¡Habla! Pero lo que más sorprendió fue lo que revelaron sobre sus rituales secretos de iniciación. La iglesia del Temple o de los Templarios de Londres es uno de los lugares templarios más famosos de Europa. Construida en el siglo XII, es todo lo que queda de la gran sede financiera de la orden en la capital de Inglaterra, un enorme complejo amurallado llamado el Nuevo Templo. Una vez más, los templarios dieron muestras de sus vínculos con el Templo de Salomón de Jerusalén.
La iglesia contiene sorprendentes efigies descubiertas bajo su suelo. Y esas estatuas talladas habían estado sobre las tumbas de los caballeros y pudieron haber inspirado a los jóvenes que deseaban unirse a las filas de los templarios, porque aquí era donde los caballeros ingleses llevaban a cabo sus rituales de iniciación. Las iniciaciones eran parte de su preparación para ir a Tierra Santa e incluso para ser aceptados en la orden. Los nuevos hermanos se ofrecían a Dios y a la Virgen María, y también hacían votos de castidad, obediencia y pobreza. Hay 3 principios templarios que se muestran claramente en el magnífico vitral de la iglesia. El caballero vigilante de la izquierda representa la obediencia. La mujer velada en el centro es la castidad. Y el humilde monje a la derecha es la pobreza. Los desconocidos no tenían prohibido el acceso, pero procuraban disuadir a quienes lo intentaban. Sin embargo, había salas en la iglesia del templo donde tenían lugar otros rituales de iniciación, y estas ceremonias se llevaban a cabo en secreto. El ritual de iniciación para los caballeros templarios tuvo que ser complicado. Imagino que no fue fácil. Durante los juicios de los templarios, los miembros de la orden describieron la forma en que pedían a los iniciados que realizaran ritos sexuales extraños y besaran de forma obscena los cuerpos de los templarios mayores. Confesaron escupir y pisotear la cruz y negar la divinidad de Jesús. Las acusaciones que se formularon contra los templarios eran tremendas y espeluznantes. Siempre han llamado la atención. Pero sus confesiones se contradecían, así que debemos estudiarlas y evaluarlas. Pero lo más sorprendente de todo era la declaración de que los templarios adoraban a una siniestra cabeza. En los juicios, la cabeza se describió de diferentes maneras, como un hombre decapitado, a veces decían que eran 2 cabezas, o que tenía 4 pies. Algunos decían que era de plata, otros que era de oro. Se rumoreaba que era la cabeza conservada del primer gran maestre templario, Hugo de Payán. También se describió como un cráneo con 2 caras o como la cabeza de un animal. Algunos mencionaron un ídolo conocido como Baphomet. Es posible que la palabra Baphomet sea en alusión a Mahoma. Si es así, algunos han sugerido que esto evidencia que los templarios se habían convertido secretamente al Islam. En el siglo XII, la cultura musulmana, la civilización musulmana, estaba muy por delante de la civilización europea occidental. Cuando los caballeros templarios fueron a Tierra Santa, se enfrentaron a una cultura que era muy superior a la suya. Influyó en ellos y la adoptaron en la ideología general de los templarios. Pero ninguna de estas teorías es totalmente convincente. La respuesta puede estar oculta en una pequeña iglesia de la Inglaterra rural. La iglesia de Santa María de Templecombe parece la típica de la zona, pero alberga un objeto extraordinario. Una de las paredes de la iglesia está adornada con un extraño panel pintado con la imagen de una misteriosa cabeza con barba. El panel fue descubierto hace más de 70 años por una señora llamada Molly Drew. Al entrar un día en su cobertizo para recoger leña, se sorprendió al ver fragmentos de yeso en el suelo. Miró al techo y vio una especie de cara. En su opinión, era el rostro de Cristo. Y estaba pintado. Lo describió de colores muy vivos, azules y verdes con estrellas doradas a su alrededor. La antigua pintura, de hecho, tiene un parecido sorprendente con una de las imágenes de Jesús más famosas de la historia, el sudario de Turín. La sábana santa es una tela de lino muy antigua que tiene marcas de un hombre crucificado.
Muchos científicos sostienen que es una falsificación medieval, pero algunos creen que es el verdadero paño mortuorio de Jesús. Otros piensan que este panel evidencia que los templarios poseyeron la mortaja. Se dice que el sudario desapareció de Constantinopla cuando fue saqueado por los templarios en 1204. La datación por carbono revela que la tabla data de una época en la que Tempelcumbe era una próspera comunidad templaria. Una fotografía tomada poco después del hallazgo demuestra que originalmente el panel tenía unas bisagras. Parece ser que había sido la tapa de una caja. Entonces se pensó que posiblemente podría ser la tapa de una caja que había contenido la sábana santa de Turín. Apareció otra evidencia que vinculó esta pintura con el sudario. El análisis de partículas de polvo de la parte posterior del panel reveló rastros de algodón, lino, ámbar y mirra, sustancias utilizadas a menudo en los antiguos ritos funerarios que, según se dice, también se encontraron en la sábana santa de Turín. Hay otra evidencia que sugiere que los caballeros templarios poseyeron este notable objeto. Otro elemento importante es que en los juicios a los templarios, uno de ellos dijo que se le ordenó adorar y besar un lienzo largo donde se veía la figura de un hombre de cuerpo entero. Y ese objeto recuerda sin duda a la sábana santa de Turín. No hay duda de que los templarios tuvieron la sábana santa como una reliquia muy apreciada. Y sin embargo, aunque la poseyeran, la mortaja no coincide con la descripción de la cabeza que adoraban. La mayoría de los informes del juicio dicen que la cabeza era un objeto tridimensional, una cabeza conservada o posiblemente un cráneo humano. ¿De quién era la cabeza? Los templarios pueden habernos dejado una pista. En la plaza principal de Tomar, Portugal, frente a una estatua del gran maestre templario Waldin Pais, se encuentra una curiosa iglesia, la iglesia de San Juan Bautista. Este lugar ofrece una pista sobre el icono misterioso que supuestamente adoraron los templarios. No es una imagen del diablo, ni de Mahoma o la cara de Jesús en la sábana santa de Turín. Es una reliquia legendaria que, según se dice, poseían los templarios. Son los restos de un mártir cuyo espantoso destino se representa dentro de la iglesia. Podría ser que la solución a este misterio templario sea la cabeza de Juan el Bautista. Se encuentran más evidencias de esta conexión en Tierra Santa y los caballeros templarios. En el mundo medieval, las reliquias sagradas eran muy apreciadas por las iglesias y las órdenes religiosas. Estos objetos eran atribuidos a los santos, desde pertenencias personales hasta partes del cuerpo. Y se creía que obraban milagros. Aquí en Jerusalén hay otra iglesia de San Juan Bautista. Este lugar contiene una reliquia del santo y se encuentra al lado de la iglesia del Santo Sepulcro, donde se fundó la Orden de los Templarios en 1119. Las reliquias medievales se consideraban tan importantes porque en aquella época la gente creía firmemente en la otra vida, en el cristianismo y en Dios. Pensaban que las reliquias podían transmitir algo de ese santo o esa persona. En 1204, un ejército cruzado desenfrenado saqueó Constantinopla y se apoderó de muchas de las preciosas reliquias de la antigua ciudad. Una de esas reliquias robadas llegó al norte de Francia. Tal era su importancia que se construyó un magnífico sitio sagrado para albergarla, la gran catedral de Amiens. Este lugar es una obra maestra de la ingeniería gótica
famosa por sus majestuosas torres y elegantes arbotantes. La fachada está adornada con 22 enormes esculturas de los reyes de Francia. Pero la verdadera atracción se encuentra en el interior de la catedral. Es un espacio de grandiosidad con una altura impresionante. Es la más alta de todas las catedrales góticas de Francia. El tesoro que dio origen a su existencia también debía de ser precioso. En una parte de la iglesia hay un relicario muy ornamentado con una semiesfera de cristal transparente. Contiene parte de un hueso del cráneo que algunos creen que perteneció a Juan el Bautista. Ciertos eruditos piensan que esta reliquia es la cabeza venerada por los templarios. Se sabe que la orden estuvo en Constantinopla poco después de que la ciudad fuera saqueada. Es posible que adquirieran la reliquia y se la llevaran a Amiens. Creo que es muy probable que los templarios llegaran a poseer la cabeza de Juan el Bautista. Es muy posible que las reliquias que desaparecieron de Constantinopla pasaran a manos de los templarios, que eran conocidos por ser grandes coleccionistas de reliquias importantes. La figura de Juan el Bautista ocupa un lugar destacado en el Código de los Templarios. La fiesta del santo, el 24 de junio, era el momento de reflexión y oración para los caballeros. Ese día no estaba permitido luchar ni realizar transacciones comerciales. ¿Pero es auténtica la reliquia de Amiens? ¿Es posible saber después de tantos siglos si realmente es el cráneo de Juan el Bautista? Y de ser así, ¿era esta la reliquia que adoraban los templarios? Investigaciones científicas recientes nos acercan a la verdad. En 2010, en Constantinopla, se descubrieron unos huesos antiguos en un pequeño sarcófago de mármol. Una inscripción vinculaba los huesos a Juan el Bautista. El arqueólogo Tom Hayam, especialista en datación por radiocarbono, ha llevado a cabo una serie de pruebas científicas en los huesos. Lo primero que hicimos fue aislar el ADN mitocondrial para descubrir la relación entre sí. Y lo más interesante que averiguamos es que hay una gran probabilidad de que todos los huesos pertenezcan a una misma persona. Las pruebas también revelaron que los huesos eran de un hombre que vivió en la época de Jesús. Esto apoya la teoría de que esos huesos eran de San Juan Bautista. Se cree que originalmente estaban en Constantinopla. Todo sugiere que pertenecían al mismo tesoro de reliquias que contenía el cráneo de Juan el Bautista. Reliquias en las que parece ser que estaban muy interesados los caballeros templarios. Creemos que las reliquias relacionadas con San Juan Bautista se llevaron a Constantinopla. Sé que los caballeros tenían una cabeza que adoraban, supuestamente la de San Juan Bautista. Y al mismo tiempo tenemos pruebas del traslado de las reliquias después del saqueo de Constantinopla. Para nosotros es muy evidente que en la época de los caballeros templarios había muchos huesos relacionados con él que viajaban por el mundo cristiano. Se rendía culto a San Juan Bautista durante ese periodo y estaba claramente relacionado con los caballeros templarios. Saber la verdad sigue siendo difícil. Pero las evidencias sugieren que los templarios pudieron haber poseído la cabeza de San Juan Bautista. Si este era el ídolo que reverenciaban, aparece una posibilidad fascinante. Algunos eruditos han sugerido que los templarios pudieron haber pertenecido a una secta secreta cuyos miembros negaban a Jesús y adoraban a Juan el Bautista como el verdadero Mesías. Tal vez esta era la creencia herética que adoptaron en el Templo de Salomón. Y explicaría el testimonio por el cual escupían en la cruz y negaban a Jesús. Esto puede parecer un mito, otra teoría conspirativa de los templarios, pero fue tomado en serio en las más altas jerarquías de la Iglesia Católica. El Papa Pío IX lo aceptó como un hecho.
En 1865 relacionó definitivamente la orden con el juanismo, el culto a Juan el Bautista. En ese periodo existió en Oriente una secta de cristianos juanistas que afirmaban ser los verdaderos iniciados en los misterios reales de la religión del Salvador. Los templarios tenían dos doctrinas, una oculta y reservada a los maestros, que era el juanismo, y otra pública, que era la doctrina católica. Así engañaron a los adversarios a quienes pretendían suplantar. La acusación nunca ha sido probada, pero sí es cierta. Los templarios profesaban una herejía secreta, incluso cuando se convirtieron en una de las fuerzas más poderosas de Europa. Pero sería su estatus y las riquezas que habían acumulado lo que causaría su caída. En 1187, el sultán Saladino recuperó Jerusalén. Los templarios perdieron la posesión de uno de los sitios más sagrados de la cristiandad. Aunque hicieron varios intentos para recuperar la ciudad, siguió bajo control musulmán. La Iglesia del Santo Sepulcro era el centro de la peregrinación cristiana a Tierra Santa, y cuando pasó a manos de Saladino, fue un desastre para los templarios. En 1291, el último bastión de los cruzados, la ciudad de Acre, cayó en manos de los musulmanes. El papel de los templarios como defensores de Tierra Santa había llegado a su fin. Esto los hizo peligrosamente vulnerables frente a los enemigos europeos que envidiaban su riqueza. Unos 20 años después, el rey de Francia asestó un golpe fatal a los templarios. Dijo que los templarios debían ser detenidos por herejes, pero es posible que su decisión fuera inspirada por otro motivo. El 13 de octubre de 1307 puso en marcha una serie de acciones que desacreditaron a la orden y condenaron su memoria durante los siglos venideros. El rey Felipe IV ordenó que todos los miembros de la orden fueran encarcelados y acusados de herejía. El juicio y la abolición de la orden fueron de los sucesos más dramáticos de toda la Edad Media. En confinamiento, los caballeros fueron sometidos a horribles torturas. Y solo entonces confesaron actos de blasfemia, herejía y homosexualidad. El rey francés consiguió que muchos creyeran que estas confesiones eran verdaderas. Las acusaciones se basaban en las características particulares de los templarios y las manipularon, lo que también era una manera de mentir. La gente decía, son mentiras tan tremendas que deben ser verdad, porque nadie diría eso. De esta manera lograron que fueran juzgados y condenados. La persecución a los templarios fue implacable. Los caballeros que confesaron fueron encarcelados u obligados a hacer penitencia. Aquellos que se negaron o se resistieron fueron ejecutados. En 1310, 54 templarios fueron quemados en una hoguera a las afueras de París antes de que pudieran preparar una defensa adecuada. El propio Papa, Clemente V, siempre había sido el defensor más ardiente de los templarios, pero frente a las acusaciones de que una de las instituciones más respetadas de la Iglesia estaba podrida hasta el núcleo, no tuvo más opción que abolir la orden. Finalmente, en 1314, Jacques de Molay, el último gran maestro templario, fue quemado frente a la Catedral de Notre Dame. Caída desde la cima del poder y deshonrada, la Orden de los Templarios dejó de existir. Y, sin embargo, no había ninguna prueba sólida de sus presuntos delitos. Pero se han descubierto nuevas pruebas que pueden hacer que las teorías de la conspiración acaben de una vez por todas. En 2001, la paleógrafa Bárbara Frale
descubrió un documento medieval en los archivos secretos del Vaticano. Conocido como el Pergamino Chinon, es un documento que data de la época de los juicios a los templarios. Revela lo que el Papa Clemente pensaba de los cargos contra la orden. El pergamino de Chinon es muy importante para la historia de los templarios porque demuestra claramente que el Papa Clemente V los absolvió. Permitió a los templarios asistir a misa y recibir la Sagrada Comunión. Esto es muy significativo, ya que demuestra que el Papa no los tenía por herejes, porque para los herejes estaba prohibido recibir los sacramentos. El Pergamino de Chinon fue escrito en 1308 durante la primera fase del juicio contra los templarios. Demuestra que el Papa Clemente no creía que los templarios fueran culpables de herejía. Afirmaba que las acusaciones de que negaban a Jesús, escupían en la cruz y adoraban una cabeza eran infundadas. 700 años después de los juicios de los templarios, el pergamino niega completamente los cargos que sellaron el destino de la orden. Los templarios pudieron haber poseído una reliquia de Juan el Bautista, pero en lo que respecta al Papa Clemente no se inclinaban ante él. Eran totalmente leales a Jesús. Pero si los templarios no eran herejes, ¿por qué el rey francés estaba tan decidido a eliminarlos? Cuando desaparecen todas las leyendas y teorías de la conspiración, se reduce al factor de motivación más evidente de todos: el dinero. Felipe IV estaba muy endeudado económicamente con los templarios. Y la única manera de evitar pagar su deuda era anularla, cancelarla confiscando todas las propiedades de los templarios. Debía mucho dinero a los templarios por los préstamos solicitados para la guerra con Inglaterra, y el rey Felipe IV borró de un plumazo sus deudas. No se puede negar que Felipe IV de Francia quería dinero. Su padre había llevado a la bancarrota al país por la guerra contra el reino de Aragón. Devaluó la moneda, hubo disturbios, arrestó a los judíos, a los banqueros italianos y se quedaba con todo el dinero. Se apoderó del capital de los templarios. Podría haber otra explicación para las prácticas ocultas por las que los templarios fueron acusados. Hay una extraordinaria cueva bajo una calle en el pueblo inglés de Royston. En sus paredes están grabados unos símbolos religiosos que incluyen representaciones de santos mártires. Se cree que la cueva era utilizada por los templarios como refugio subterráneo donde podían reunirse en secreto. Esta es una imagen de Santa Catalina, una de las primeras mártires de la Iglesia cristiana. Se han encontrado imágenes de Santa Catalina en las paredes de otras iglesias templarias. Estas imágenes podrían servir para que cualquiera que entrara en las iglesias de los templarios viera que estaban preparados para morir por su fe en el campo de batalla protegiendo a otros cristianos. No podemos asegurar que inspiraran a los templarios a ser mártires, porque ningún templario lo dejó escrito, pero parece probable. ¿Qué otro motivo habría para grabar esas imágenes en las paredes, sino con la intención de inspirar a los hermanos? De igual modo que los ejércitos modernos utilizan los ahogamientos y otras técnicas para preparar a los soldados a lo que se podrían enfrentar como prisioneros de guerra, es posible que los templarios adoptaran un enfoque similar. Sus rituales supuestamente blasfemos pueden haber sido diseñados para endurecer a los iniciados, ayudándolos a resistir las torturas que posiblemente sufrirían a manos de sus enemigos musulmanes. Lo que nunca pudieron imaginar es que su mayor enemigo apareciera dentro de la propia cristiandad.
La caída de los caballeros templarios no tuvo nada que ver con el ocultismo, sino que todo tenía relación con el poder y la política. Hasta el día de hoy, sus sitios sagrados se encuentran entre los legados más formidables del cristianismo medieval. Estas iglesias conservan un ambiente poderoso e intrigante. Cada año atraen a miles de visitantes fascinados por el misticismo de los templarios y la apasionante historia de su caída. Son los impresionantes templos de una de las más poderosas órdenes militares cristianas de la Edad Media. Una orden que al final era demasiado poderosa para sobrevivir.